llegado a verito a la casa? ¿Quién está mal, mi bebé? ¿O es quién está con la nariz tapada? ¿El perrito o es mi bebé? Avíseme, estoy bien preocupada, por favor. Bien chicos, nuevamente nos encontramos ahora entonces para hacer el repaso anatómico. Vamos a hacerlo rapidito para no perjudicarlos en su siguiente clase. Utilizar estas diapositivas que tengo preparadas ya para preparar a sus compañeros para el examen de grado. Entonces lo vamos a utilizar ahora para este repaso anatómico. Bien, entonces simplemente mencionamos los huesos y después de eso articulaciones, clasificación de articulaciones, músculos en general, descripción de los músculos de forma rápida, ya para que así lo hagamos sencillito. Esqueleto óseo conformado por 206 huesos, según Rubier, 208 huesos según Netter, 204 a 6 huesos según Laftaguier-Steve, ¿verdad? Entonces, cada uno de los huesos tiene su propia clasificación en relación a las características generales. Tenemos huesos largos, huesos planos, huesos irregulares. Los huesos cortos ya prácticamente no existen en la nueva descripción porque pasan a ser o directamente irregulares o pasan a ser huesos largos como los huesos de la mano. Entonces, en este esqueleto tenemos un segmento axial y segmento apendicular. El esqueleto axial es la cabeza y el tronco, y el esqueleto apendicular son los miembros superiores e inferiores. Características generales y función del esqueleto axial es proteger a los órganos del sistema nervioso y órganos del mediastino superior, órganos del mediastino inferior y órganos del peritoneo. ¿Ya? Las funciones principales del esqueleto apendicular es generar locomoción, ya, y movimiento para soportar cargas y para el desplazamiento. Eso en términos generales. Ahora, relación de características de cada uno de los huesos. Entonces, aquí tenemos escápula, tenemos la clavícula, tenemos húmero, cúbito, radio, tenemos a los 8 huesos del carpo, es el eh, semilunar, el escafoides, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, 5 metacarpianos, tenemos las falanges proximales, tenemos las falanges medias en los 4 últimos dedos y falanges distales en los 5 dedos. Entonces, en general, esas son todas las características anatómicas. Los huesos largos priman por tener dos extremidades y tienen un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo también se denomina diáfisis, las extremidades se pueden denominar epífisis. Entonces, en los huesos planos nosotros tenemos generalmente caras y tenemos bordes y ángulos, como en la escápula. Tenemos borde vertebral, borde axilar, ángulo inferior, ángulo superior, ángulo interno. Tenemos una cara anterior, cara posterior. Entonces, los huesos planos se describen de esa forma. En los huesos planos prima el radio sobre el espesor y sobre el espesor y sobre el radio que tienen justamente estos huesos. El radio es mayor que el espesor y cada uno de estos huesos planos siempre van a tener caras. En cambio, los huesos largos, en ellos prima la longitud sobre el diámetro y el espesor, y siempre tienen extremidades, ¿ya? Y tienen un cuerpo en particular. Y los huesos irregulares, que son huesos que no tienen forma definida, como por ejemplo los huesos del carpo, que pueden llegar a tener caras, pueden llegar a tener bordes y demás, pero no tienen una clasificación específica como planos o como largos. Bien, entonces son los huesos del miembro superior. Los huesos del miembro inferior. Primero tenemos todo el esqueleto que se forma aquí en la cadera, con el ilion, isquion y pubis, que van a ser fusionados para después dar lugar a la articulación que se va a dar junto con el hueso del fémur en esta zona. Tenemos a la tibia, peroné, huesos de la región del tarso, como son el astrágalo, calcáneo,
escafoides, cuboides y las tres cuñas, con sus respectivos metatarsianos, con las dos falanges proximal y distal en el dedo hallux y las tres falanges proximal, media y distal en los cuatro últimos dedos. ¿Sí? Y bien, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Es cada uno de los huesos explorados. Nos vamos a la región del cráneo, que está conformado por un exocráneo y un endocráneo. El exocráneo conformado por los huesos que forman la bóveda craneal, justamente, frontal, parietales, temporales, el occipital. Ya tenemos el endocráneo que está formado por los huesos de la región interna, que son el etmoides, el esfenoides. En relación, el hueso de esfenoides es el hueso cuña de todo el cráneo, el etmoides es el hueso de la base del cráneo junto con el occipital. Ya entre todos ellos generan una protección para la región del sistema nervioso central. Luego tenemos aquí obviamente ya su, mm, su corte anatómico para separarlos en cada una de las articulaciones, que igual después ya repasamos nuevamente, porque cada una de ellas va a formar articulaciones de tipo sinartrosis, ¿verdad? A excepción de la región de la cara en la cual se forma con el maxilar inferior y los temporales, la articulación la ATM, la temporomandibular, que da lugar al único segmento anatómico que tiene movilidad en la región del cráneo y cara. Aquí tenemos la región de la cara con los distintos huesos que forman tanto la bóveda orbicular como la región de la cara. Tenemos aquí la región superior del pómer, tenemos a los huesos nasales, tenemos a los cornetes nasales en la región inferior, tenemos a los malares, tenemos a los maxilares superiores, profundamente tenemos a los palatinos, tenemos al maxilar inferior. Aquí tenemos en la bóveda orbicular a los lacrimales, tenemos parte del hueso frontal, tenemos aquí de verde el esfenoides, tenemos el cigomático malar que está justamente en esta región del suelo de la bóveda orbicular, y tenemos también al maxilar superior. Entre todos ellos forman la bóveda orbicular, cuya función es alojar al ojo y permitir el paso nervioso de distintas estructuras, ¿verdad? Vasculares y obviamente también nerviosas por la región de las escotaduras del hueso esfenoides en esa zona. Bien, esfenoides, este es el hueso esfenoides, pero características que en general no vamos a describir, no vamos a hacer una interpretación específica tampoco del etmoides. Y luego tenemos ya la región del esqueleto axial, primeramente con la columna dividida segmentariamente en un segmento funcional y un segmento netamente óseo rígido, ¿verdad? El segmento funcional móvil está conformado por la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. El segmento fusionado es la región sacrocoxigia. Pues en total nosotros tenemos 34, 35 o 36 vértebras, dependiendo del análisis de los autores. Cada una de ellas tiene características similares. Ya las características similares ahora las vamos a observar. Primero nos vamos a la columna. La columna tiene distintas curvaturas, una lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y una sifosis rígida a nivel sacrocoxigio. Cada una de estas curvaturas le permite generar movimientos, le permite generar estabilidad y repartición adecuada de cargas biomecánicas en esta región. Ya después cada una de las vértebras tiene una característica específica, porque tanto vértebras cervicales, dorsales y lumbares tienen formas ya un poco diferentes a las de los otros huesos, a excepción de la primera vértebra y segunda vértebra que tienen una forma completamente diferente, ¿no? Y no tienen algunas estructuras, bueno, tienen algunas estructuras que no presentan los demás huesos. Por ejemplo, la segunda vértebra tiene la apófisis odontoides, que se va a articular directamente con el cuerpo de la región anterior de la primera vértebra. Entonces, que también tiene esta primera vértebra los cóndilos para alojar al hueso occipital. En cambio, desde la tercera vértebra cervical hasta la última vértebra lumbar, tienen características similares en general. Todas las vértebras van a tener su apófisis espinosa, que mira hacia la región posterior. Todas las vértebras van a tener apófisis transversas. Todas van a tener su cuerpo con su cara superior y su cara inferior. Todas van a tener láminas y pedículos en general, ¿ya? Para que de esa forma también se pueda formar este agujero de conjunción por el cual van a pasar los nervios raquídeos que van a emerger de la médula espinal. Después hacemos el repaso de lo que es el movimiento y biomecánica de ese segmento. Luego tenemos aquí la región del tórax, conformado por distintos huesos que son planos, como el esternón, que tiene sus partes, que son el manubrio esternal, tiene el cuerpo del esternón, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides. Cada una de estas regiones del esternón va a tener una articulación directa con los cartílagos costales de las costillas verdaderas. Cada costilla verdadera tiene su cuerpo, su cola y su cabeza para generar articulación tanto con el esternón como con las vértebras de la región torácica o dorsal de la columna vertebral. Tenemos también las costillas flotantes,
y las costillas falsas. Las costillas falsas son las que tienen articulación con el último cartílago de la séptima costilla verdadera. Y las costillas flotantes son las que no se articulan directamente con ninguna región anterior, simplemente están en la región posterior y lateral. Entonces, estas costillas son huesos planos, tienen una cara externa, una cara interna. La cara interna está relacionada con los músculos intercostales internos y con el parénquima pulmonar, y la cara externa está relacionada con los músculos intercostales externos, serratos mayores, serratos menores, oblicuos, cuadrado lumbar y demás, todos los músculos que permiten la movilidad de la caja torácica. ¿Sí? Y bueno, creo que no tenemos más. Eso en cuestiones de un repaso anatómico óseo general. Ahora ya pasando a lo que son las articulaciones. Saben ustedes que las articulaciones se clasifican según el grado de movilidad, ¿verdad? Tenemos articulaciones que son muy móviles, semimóviles e inmóviles. Las muy móviles también reciben el nombre de articulaciones diartrósicas. Estas diartrósicas tienen distintas formas que justamente nosotros vemos acá. Cada diartrosis tiene gran movilidad, a excepción de la artrodia, que es un tipo de diartrosis, pero que tiene menos movilidad porque es una articulación plana. En cambio, la enartrosis es una articulación completamente esférica que tiene 3 grados de libertad en 3 planos y en 3 ejes distintos, hace flexión, extensión, rotación externa e interna, abducción, aducción y hace circunducción, porque la enartrosis es la única que permite la circunducción por las características circulares de esta articulación. Luego tenemos, en cuanto a movilidad, tenemos a la silla de montar, encaje recíproco, que tiene 4 movimientos. Un ejemplo es la articulación del primer dedo, la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, que permite 4 movimientos por su forma específica y perfecta en silla de montar. Ya esta articulación no tiene circunducción, la única, como les decía, es la enartrosis. Luego tenemos a la condyle, que es una semiesférica, o también denominada en media luna. Esta articulación tiene igual 4 movimientos. Un ejemplo es la articulación de la muñeca, que fueron en relación al cóndilo carpiano, que hace movimientos de flexión, extensión, desviación cubital y radial. Bien, luego tenemos en cuanto a movilidad, le sigue la articulación troclear, que también tiene forma de bisagra, que solo tiene 2 movimientos, como sea a nivel del codo, que es la flexión y extensión. Y luego tenemos la articulación trocoide, o aquí está la articulación trocoide, o articulación en forma de cilindro, que permite solamente movimientos de rotación, o como se da entre la articulación radiocubital superior e inferior, movimientos de pronosupinación. Y finalmente, como les decía, la articulación plana, que es la artrodia, que no tiene movilidad independiente, a excepción de la articulación astrágalo-calcánea, o también denominada como subastragalina, que es una articulación que tiene mucha movilidad, o también la articulación sacroiliaca, pero que tiene una movilidad indirecta por todo el movimiento de la columna sobre la región de la pelvis. Después, el resto de articulaciones planas, que son artrodias, no tienen movilidad independiente. Su movilidad depende de otras articulaciones, como se da en el caso de la articulación acromioclavicular en la cintura escapular. Bien, esas son las diartrosis. Las anfiartrosis son articulaciones semimóviles que solamente vemos en algunas regiones específicas. Se clasifican en diartroanfiartrosis y se clasifican en sínfisis. La única sínfisis que vemos en la anatomía es la sínfisis del pubis, y las diartroanfiartrosis son anfiartrosis que parecen diartrosis, como se da en el caso de la columna con los discos intervertebrales que están localizados entre cada cuerpo vertebral, que es una diartroanfiartrosis perfecta. ¿Por qué parece diartrosis? Porque tiene mucha movilidad en conjunto, pero lo que no la hace diartrosis es que no tiene medios de unión independientes, como tienen prácticamente todas las diartrosis, a excepción de las artrodias. Algunas artrodias tienen medios de unión propio, pero el resto de las diartrosis sí tienen medios de unión propio, tienen cápsula articular, tienen ligamentos, membrana sinovial y líquido sinovial, cosa que las anfiartrosis, que son las semimóviles, no presentan. Por eso, este grupo de diartroanfiartrosis son anfiartrosis que parecerían ser diartrosis, pero en ese caso, como no tienen medios de unión, no son diartrosis. ¿Ya? Y luego tenemos las articulaciones sinartrosis. Las sinartrosis son las que no tienen movilidad. Tienen dos grupos, hay dos grupos de sinartrosis, las suturas y las gonfosis. Las suturas son las que nosotros apreciamos en el cráneo y en la región de la pelvis, ¿verdad? Tenemos 4 tipos de suturas. Tenemos la sutura armónica, la sutura escamosa, la sutura dentada y la sutura en equindilesis, que son los 4 tipos de suturas. Por ejemplo, a ver, vamos otra vez al cráneo para poder repasarlo rápido. Ya, aquí tenemos justamente las suturas que forman, ¿verdad? La sutura escamosa, la principal, está en relación al temporal parietal, la sutura dentada en relación al frontal con el parietal, occipital con parietal.
Tenemos las suturas armónicas que se dan a nivel de los huesos de la cara porque son como cortes con bisel bastante perfectos, no se aprecia ni siquiera separación entre los huesos entre sí. Y tenemos la única equindilisis que es entre el vómer y el hueso frontal en esta zona, que es una articulación que encaja perfectamente en otra. Ya son los 4 tipos de suturas. Y las gónfoses las vemos acá, que es la articulación de cada diente con su respectivo maxilar. Bien, entonces esa es la clasificación general de las articulaciones. Ahora, en cada segmento anatómico, tanto axial como apendicular, nosotros tenemos justamente ese tipo de articulaciones, ¿verdad? Entonces, a ver, si repasamos la cintura escapular, por ejemplo, tenemos aquí una enartrosis en la articulación glenohumeral, tenemos una artrodia en la acromioclavicular, tenemos una articulación entre el esternón y la primera costilla con la clavícula, una articulación en encaje recíproco, que es la articulación esternocostoclavicular. Tenemos articulaciones falsas también. La diferencia de una falsa con una verdadera es que la articulación falsa no tiene contacto directo de 2 o más huesos. La articulación verdadera sí tiene contacto directo de 2 o más huesos. Así no tengan movilidad, es contacto de 2 o más huesos. En cambio, la falsa puede ser contacto de una aponeurosis con un músculo, con un tendón, con una bursa, con un ligamento, y de esa forma, al tener cierta movilidad, se la denomina como articulación falsa. Las dos articulaciones falsas más conocidas en la anatomía son la articulación escápulo-torácica entre la escápula y el tórax, pero en este caso las que tienen contacto son el músculo subescapular y el músculo serrato mayor de las costillas, y como se deslizan entre sí, pues dan lugar a una articulación falsa. La otra articulación falsa subdeltoidea se da aquí justamente porque aquí al medio nosotros tenemos a la bursa subacromial, que permite gran movilidad y desplazamiento entre el músculo deltoides, entre el supraespinoso y entre el acromion, para que no haya un plegamiento de estas 3 estructuras. Y después hay otras articulaciones falsas que no son tan conocidas en la anatomía. Bien, no olvidemos que toda articulación verdadera tiene sus medios de unión, estáticos y dinámicos. Los medios de unión estáticos van a ser ligamentos, cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial. Algunas articulaciones tienen rodetes, otras articulaciones tienen meñiscos, ¿ya? Y cada uno de ellos se complementa para formar una articulación. Los medios de unión dinámicos son los tendones y músculos que cruzan la articulación. La función de los medios de unión dinámicos son brindar estabilidad durante el movimiento, y los medios de unión estáticos es brindar estabilidad sin movimiento, o sea, en una posición anatómica inerte. Bien, entonces eso respecto a artrología. Respecto a osteología y artrología, ¿alguna pregunta, chicos? Algo que tal vez no haya quedado claro en este repaso o en algo que ustedes han llevado en otras materias, porque lo ideal es complementar todas las bibliografías, ¿verdad? No, Doc, por mi parte estuvo comprensible. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, después de esto ya nos queda entonces el análisis muscular. A ver si tenemos aquí en estas diapositivas músculos. Un ratito. Así tenemos una organización muscular. Tenemos clasificación de los músculos. Los músculos no se olviden que se clasifican de distintas formas. Se clasifican por su forma, por su función, por sus cruces articulares. Ya, por ejemplo, por su forma se van a clasificar en esos grupos que nosotros tenemos. Tenemos músculos peniformes, bipeniformes, multipeniformes. Tenemos músculos en disposición paralela. Tenemos músculos convergentes, circulares. Cada una de las regiones anatómicas tiene esta forma de músculos en particular, para que le den algún tipo de movilidad específica al segmento anatómico que se esté analizando. Luego de esta organización de músculos, nosotros tenemos la organización muscular. La organización muscular, la organización funcional, los clasifica por articulaciones, músculos que van a participar en flexión, en extensión, en abducción, aducción, en rotación interna y externa. Luego también tenemos los músculos por su clasificación biomecánica, agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores de cada articulación. Luego tenemos su clasificación metabólica en relación al tipo de fibra muscular, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, para ver si son glucolíticas, si son aeróbicas, si son anaeróbicas, ¿ya? Y después la clasificación según ejes axiales, según articulaciones, es en relación a las articulaciones que cruzan. Hay músculos que son uniaxiales, biaxiales o poliaxiales. Uniaxiales que cruzan una sola articulación, como por ejemplo el deltoides. Biaxiales que cruzan 2 articulaciones, como por ejemplo el bíceps, que cruza la glenohumeral y la húmero radicubital. Y poliaxiales, músculos que cruzan muchas articulaciones, como se dan en los músculos intrínsecos de la mano, pero que parten en el antebrazo, como los músculos flexores profundos, flexor superficial de los dedos, extensor común de los dedos y demás. Bien, entonces esa es la clasificación general de los músculos. Ya ahora, los músculos específicamente analizados, cada uno de ellos, pues ya es una temática bastante extensa.
¿no? Como les decía, lo ideal es conocer sobre todo a los músculos en relación a la acción de cada articulación. Ejemplo, la articulación glenohumeral tiene 6 movimientos. Cada movimiento tiene un grupo de músculos agonistas. Por ejemplo, la flexión glenohumeral tiene al deltoides anterior, al coraco braquial, como motores principales a la porción clavicular del pectoral mayor también. La extensión tiene al dorsal ancho, deltoides posterior y redondo mayor. La abducción, deltoides medio, supraespinoso y parte del trapecio. La aducción tiene dorsal ancho y pectoral mayor. La rotación externa tiene supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y la rotación interna, subescapular. Entonces, esa es la clasificación funcional articular de cada uno de los músculos. Por ejemplo, en el codo, la flexión bíceps braquial, braquial anterior, la extensión tríceps braquial, anconio. En la muñeca, la flexión de muñeca, cubital anterior, flexor superficial, flexor profundo de los dedos, palmar mayor, palmar menor, la extensión cubital posterior, primer y segundo radiales externos. La desviación cubital tiene cubital anterior, cubital posterior, la desviación radial, primer y segundo radial externo, palmar mayor. Entonces, cada uno de los movimientos tiene que ser analizado por los músculos que forman parte de los mismos. Bien. Y bueno, en relación a eso, creo que es un repaso bastante rápido y simple. Si necesitaran, chicos, alguna diapositiva de complemento para este repaso anatómico, les podría pasar estos videos que yo he grabado ya con sus compañeros que se están preparando para su examen de grado y tal vez de alguna forma complementar algún análisis que ustedes necesiten, ¿no? Siempre en cuando sea necesario. Si ustedes ya han hecho un repaso ahora conmigo, han recordado absolutamente todo, no hay dudas ni cuestiones respecto a lo que es las características generales de anatomía, pues entonces estamos bien, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta, muchachos? ¿Algún dato para complementar? Doctor, mándenos los videos, no sean malitos. Ya, se los voy a Sí, subir. doctor, por favor. Ya, se los voy a subir a manera de enlace también en la plataforma con el nombre de videos complementarios, ¿ya? Aparte de los videos que ya nosotros estamos grabando ahora como parte de las clases. Entonces, de esa forma, si cuando tengan tiempito, le dan un repaso, un momento determinado, saben que la anatomía, biomecánica y fisiología, pues va para todas las materias y es bastante útil. Y en el caso nuestro de la kinesioterapia deportiva, pues más aún, porque es un área directa relacionada con el ámbito semioarticular. ¿Ya, chicos? Entonces, no se preocupen, se los voy a subir juntamente con estos videos que tenemos. ¿Alguna otra duda más, muchachos, tal vez? No, doctor, gracias. Creo que estamos claros, ¿verdad? Con todo este repaso. La siguiente clase hacemos nuestro repaso de patología general con las patologías más frecuentes en el ámbito deportivo, su clasificación y demás, cosa de que estamos listos para ingresar a todo lo que es ya el análisis imagenológico. Bien, chicos, entonces si no hay más dudas o consultas, pues vamos a dar por finalizar nuestra clase. Por si acaso, nuestro curso de estiramientos dinámicos activos para los que ya se han inscrito y para los interesados se ha postergado una semana más por cuestiones de actividades que había en la universidad. Ahora, si hubiera más interesados, pues igual pueden seguir inscribiéndose. Voy a actualizar el afiche y demás. Y para los inscritos, pues entonces directamente nos vemos en esa clase. Y cualquier otra duda o consulta, ya saben que me pueden hacer al grupo o al WhatsApp personal. Que tengan un buen resto de jornada, muchachos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Yasmin. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Fernando.